Me llamo Mary. No siempre fue así, pero fue el nombre que elegí cuando encontré un nuevo camino en mi fe cristiana. Antes de eso, era conocida como la princesa Mariam, heredera de una de las familias reales más influyentes del mundo árabe, un título que solo llevo en mi memoria y que oculto para proteger a quienes aún viven en esa realidad, aunque ahora estén lejos de mí. Hoy tengo 23 años, pero quiero que viajes conmigo en el tiempo, a una época que parece de otra vida. Viví en un gran palacio, de mármol blanco con vetas doradas. Era un lugar imponente, rodeado de belleza, pero cargado de silencio, reglas y dolor. Por fuera, todo brillaba. Por dentro me sentía asfixiada, atrapada en un sistema donde la tradición y la apariencia importaban más que los sentimientos y la libertad. Fue allí, en este entorno de lujo y sufrimiento, donde comenzó mi camino hacia la fe. Decir que aquel palacio era un hogar sería mentir. Para mí, era una prisión decorada. Los pasillos resonaban con el sonido de mis propios pasos apresurados, y el aire siempre estaba impregnado del intenso aroma a incienso que se aferraba a las telas de las cortinas y los cojines de terciopelo. Los jardines exteriores, en cambio, eran un espectáculo en sí mismos. Jazmines y rosas danzaban al viento bajo el cielo del desierto, y las fuentes murmuraban como si intentaran revelar antiguos secretos. Pero ni toda esa belleza podía ocultar lo que realmente ocurría entre esos muros. Mi familia, aunque poderosa y respetada, se desmoronaba por dentro. Mi padre era la figura dominante, severo, despiadado, siempre dispuesto a imponer su voluntad. Tuvo varias esposas, como lo permitía nuestra cultura y religión, y yo era la segunda hija de su segunda esposa. Mi madre, era luz. Antes de que todo se derrumbara, su risa llenaba el palacio como una canción alegre, y sus ojos brillaban como las estrellas que cubren el cielo del desierto por la noche. Pero con el tiempo, se marchitó. La presión, el control y las palabras crueles de mi padre la transformaron en alguien casi irreconocible. En cada cena, la veía encogerse ante él. Cualquier gesto inapropiado, cualquier plato que no le gustara, cualquier sonrisa que él considerara forzada era motivo de degradación, de humillación. «Eres una decepción», decía, con la frialdad de quien aplasta algo entre los dedos, y mi madre simplemente bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Cuando tenía 16 años, todo se vino abajo. Mi padre anunció el fin de su matrimonio con 3 frías palabras: divorcio, divorcio, divorcio. Fue tan rápido, tan cruel. Estaba en mi habitación, leyendo un libro de poesía, cuando oí el grito, un sonido que jamás olvidaré. Salí corriendo, descalza por el mármol helado, y encontré a mi madre tendida en el suelo del patio. Sollozaba de dolor, con las manos agarrándose la cara, su abaya desparramada a su alrededor como si también la hubieran tirado al suelo. Mi padre se quedó allí, como si nada hubiera pasado. Simplemente dijo: «Ya no eres mi esposa», y se marchó sin mirar atrás. Esa escena se me quedó grabada como una cicatriz. Después, enviaron a mi madre a una casa más pequeña, escondida en los jardines detrás de los establos, un lugar donde se convirtió en una sombra, olvidada, ignorada, invisible. Y fue en este silencio, en este espacio entre el dolor y el abandono, que comencé a buscar algo más, algo verdadero, y así fue como empecé a encontrar a Jesús. La visité en secreto, escapando de la mirada vigilante de mis guardianes como quien escapa de una prisión invisible. Mi corazón se aceleraba cada vez que me acercaba a la puerta. El dulce aroma a jazmín se me pegaba al pelo, como si el propio jardín intentara seguirme. Dentro, todo era distinto a la luminosidad del palacio. La luz apenas se filtraba por las rendijas de las pesadas cortinas, y el aire traía el aroma agridulce del té rancio, mezclado con polvo y abandono. Siempre se sentaba junto a la ventana, con las manos entrelazadas en el regazo, mirando al vacío como si intentara comprender el vacío. Esos ojos que una vez brillaron con tanta intensidad, ahora parecían apagados. Le traía el té, colocando la taza con cuidado sobre la mesa, mientras el vapor se elevaba en tímidas espirales. Intentaba hacerla sonreír. Le hablaba de los pájaros del jardín, los que amaba, los que solía nombrar uno por uno, pero en lugar de sonreír murmuraba: «Le fallé, Miam, le fallé a tu padre». Esas palabras me destrozaban. Le tomé la mano, sentí el frío de su piel y un calor de impotencia me subió al rostro. Se hundía lentamente y nada de lo que yo hacía parecía afectarla.
La depresión la envolvía como una manta pesada, y al salir de aquella habitación oscura, me picaban los ojos. El esplendor del palacio, los salones dorados y los candelabros relucientes, todo me parecía cruel, una broma pesada comparado con su sufrimiento. Crecí rodeada de lujo y tradiciones reales. Vestía abayas bordadas con hilo de oro que me pesaban sobre los hombros, como esperaba mi familia. Asistía a largos y silenciosos banquetes y viajaba en jets privados a casas de vacaciones en las montañas de Europa. Recuerdo los Alpes blancos bajo las ventanillas de los aviones, tan diferentes del desierto donde crecí. Recibí la mejor educación posible. Mis tutores me hablaban con voz suave mientras me enseñaban caligrafía árabe, guiando mi mano con paciencia. La tinta me manchaba los dedos y sentía una extraña alegría al formar las letras a la perfección. La oración formó parte de mi rutina desde pequeña. 5 veces al día, extendíamos nuestras alfombras sobre los frescos mosaicos del palacio y mirábamos hacia la Meca. La oración del Fajr, al amanecer, fue la que más me conmovió. Había algo sereno en ese momento. Durante el Ramadán, ayuné con mis hermanas. Nos sentábamos juntas, hambrientas, recitando el Corán que me sabía de memoria, verso a verso. Era parte de mí, y por un tiempo, todo me pareció bien. Pero poco a poco, la paz que encontraba en estos rituales comenzó a desvanecerse. Empecé a ver las grietas, pequeñas al principio, pero que pronto se agrandaron. Grietas en mi familia, en la fe que me inculcaron, en la imagen de perfección que intentaban mantener. Mi padre y los hombres que lo rodeaban predicaban la moral con fervor, hablaban de honor, disciplina y religión. Se esperaba que las mujeres usaran el hijab, los hombres, que se mantuvieran puros. La ley se aplicaba con mano dura, pero en la sombra, la historia era diferente. Empecé a oír susurros, pequeñas conversaciones robadas entre paredes, historias de viajes secretos a islas lejanas, de fiestas en países occidentales donde todo era posible. Un día, oí a mi hermano Khaled reírse con un primo en el Majlis, pensando que nadie lo escuchaba. Alardeaba de un viaje a Mónaco. A las mujeres de allí les da igual quién seas, dijo con una sonrisa que me hizo estremecer. Bebimos hasta el amanecer, apostamos miles, y las acompañantes valieron cada centavo. Mi primo se rió. Fingí leer un libro, pero me temblaban las manos. Sentí náuseas en la garganta. Eran los mismos hombres que al día siguiente volvían a casa con el rostro serio, dirigiendo las oraciones y exigiendo decencia a las mujeres que los rodeaban. Los mismos hombres que regañaban a una chica por mostrar 1 centímetro de cabello fuera del velo. Y entonces sucedió, el momento en que todo dejó de ser solo sospecha. Mi papá dejó su teléfono en la biblioteca. La pantalla se iluminó con una notificación y se desbloqueó sola. Dudé, pero la curiosidad, mezclada con un viejo dolor, me impulsó a seguir adelante. Mis dedos tocaron el dispositivo, y lo que vi allí lo cambió todo. Había fotos, varias. Una mostraba a mi padre en un hotel de Las Vegas, abrazando a una mujer con un vestido tan ajustado que parecía pintado. Sonreía de oreja a oreja, despreocupado, con una copa en la mano. Un retrato perfecto de alguien que contrastaba marcadamente con el hombre piadoso que pretendía ser. En otra imagen, estaba en un casino, con fichas apiladas ante él, con la boca abierta en una risa que conocía bien. Pero aquí sonaba falsa, fría. Se me revolvió el estómago. Una náusea silenciosa me invadió. ¿Cómo podía presentarse como el guardián de la moral, predicando la pureza y condenando a Occidente mientras vivía precisamente lo que decía despreciar? ¿Cómo podía alguien invocar el nombre de Alá con tanta facilidad y al mismo tiempo mentir con tanta frialdad? Fue en ese momento que todo empezó a desmoronarse en mi interior. Las reglas que siempre había aceptado sin cuestionarlas, aquellas que decían que mi madre merecía sumisión, que las mujeres debían guardar silencio, que la obediencia era una virtud, empezaron a parecer distorsionadas. Empecé a ver la estructura patriarcal de nuestra fe, nuestra cultura, con nuevos ojos, y empecé a cuestionarlo todo. Esa casa, que me habían enseñado a considerar sagrada, estaba llena de mentiras, y me sentía solo en medio de todo. Por la noche, me sentaba junto a la ventana de mi dormitorio, mientras la luz de la luna bañaba el mármol con una luz pálida y fría. Afuera, el palacio dormía. Adentro, mi corazón gritaba, y me susurraba a mí mismo: ¿es esto lo que Dios quiere? ¿Es esto el Islam? ¿Es esto lo que me prometieron como verdad? Pero no podía decir nada en voz alta. Si lo hacía, mi padre me castigaría.
Quizás incluso me expulsaría, quizás algo peor. Así que me senté allí, en silencio, mirando las estrellas como si pudieran oír mi alma. Y cada noche rezaba la misma oración. Muéstrame la verdad, dame una salida, solo quiero ser libre. Y llegó la salida, inesperadamente. Una carta que parecía brillar en mis manos. Era de la Universidad de Boston, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Me aceptaban en el programa de Relaciones Internacionales. El sobre era pesado, con el sello dorado grabado, y allí, ante mí, había más que papel, había esperanza. Por primera vez, vislumbré una verdadera chispa de libertad. No era solo una oportunidad para estudiar, era mi escape. Empecé a imaginar una nueva vida, un lugar donde pudiera respirar sin miedo, donde mi voz tuviera espacio, donde pudiera descubrir quién era realmente, lejos de la sombra de mi padre, de la máscara de princesa. Una vida donde mi fe pudiera ser mía, no una herramienta de control. Le mostré la carta, temblando por dentro, aferrándome al papel como a un escudo. Fui a su oficina, ese lugar sofocante, con las paredes cubiertas de libros que nunca leía y el fuerte olor a puros impregnando el aire. Tomó la carta, la leyó en silencio, y por un momento pensé que la iba a romper, pero entonces asintió, con la voz tan gélida como siempre. «Esto te hará bien, Mayam», dijo, reclinándose en su silla. El destello de su reloj de oro centelleaba a la luz de la lámpara. «Volverás educada, lista para servir a tu familia. Ya te hemos arreglado un matrimonio. Un príncipe de un estado vecino. Fortalecerá nuestras alianzas». Se me encogió el corazón. Tragué el nudo en la garganta y asentí. Por fuera, calma. Por dentro, un huracán. Aún no había terminado. «No irás sola. Enviaré a un asesor contigo. Él supervisará tus actividades. No nos avergüences, Miam. Representarás a nuestra familia. No lo olvides». Asentí de nuevo, como me habían enseñado. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. No era solo miedo. Era algo más fuerte. Desafío. Sí, tendría una sombra en Boston. Alguien que me cuidara, que me quitara las cadenas invisibles. Pero aún así, sería el lugar más libre que he conocido. Esa noche, preparé mis maletas en silencio. Cada pliegue de mi abaya parecía guardar un recuerdo, algunos dulces, otros dolorosos, y al guardar cada objeto, sentí el peso simbólico de lo que dejaba atrás. Me detuve un momento en la puerta de la habitación de mi madre. La luz seguía encendida, filtrándose por debajo de la puerta. Me llevé la mano a los labios y susurré una promesa al viento, tan baja que no se oyó, pero con la fuerza suficiente para sellar un pacto conmigo misma. «Volveré por ti, mamá. Encontraré la manera». Al subir al jet privado, el sol de la mañana comenzaba a dorar las dunas. El desierto se extendía como un mar de arena y silencio, y al quedar atrás, sentí un nudo de miedo en el estómago. Miedo a lo que dejaba atrás, miedo a lo que aún desconocía, pero también había esperanza, una esperanza tímida, recién nacida. No sabía qué me esperaba, pero por primera vez me encaminaba hacia algo propio. Llegué a Boston en el otoño de 2023. El aire era diferente, fresco, con ese aroma limpio a hojas secas, como si el mundo se estuviera renovando. Un marcado contraste con el calor abrasador del desierto. Tenía 21 años y estaba frente a mi nuevo edificio de apartamentos, cerca de la universidad. Era moderno, lleno de cristales, que reflejaba el cielo gris como si escondiera todo un universo tras sus ventanas. Mis guardaespaldas me seguían como sombras, hombres de traje oscuro, serios y silenciosos, cargando mis maletas. Sus ojos escudriñaban cada rincón de la calle, siempre alerta. Un cruel recordatorio de que mi padre seguía conmigo, incluso allí, al otro lado del mundo. Pero cuando entré al apartamento, con el suelo de madera bajo mis pies y la luz natural inundando las habitaciones, algo en mi interior hizo clic. Pasé los dedos por las encimeras de la cocina, sintiendo el frío mármol contra mi piel, como si tocara un nuevo comienzo. Me acerqué a la ventana. Abajo, edificios de ladrillo rojo, árboles teñidos de oro y carmesí. La gente caminaba tranquilamente, riendo, animada. Me quedé allí, observando, y por primera vez sentí que realmente podía respirar. En la intimidad de ese espacio, me quité el hijab. Mi cabello oscuro me cayó sobre los hombros y, por un instante, me quedé inmóvil frente al espejo. Casi no me reconocía sin la tela que me enmarcaba el rostro. Pero entonces, susurré, esto es libertad. Un acto pequeño, quizás, pero para mí fue como romper siglos de silencio.
Claro que, en público, seguía usándolo. Sabía que me vigilaban. Mi padre me había asignado un guardián para que me acompañara, un hombre llamado Fail, que vivía al final del pasillo, siempre cerca, siempre vigilando. Su presencia me recordaba que la libertad completa aún estaba muy lejos, pero incluso con él allí, era más libre que nunca en palacio, y estaba decidida a disfrutar cada momento. Empezaron las clases. Las aulas se llenaron de voces, una vibrante mezcla de acentos, ideas y puntos de vista. Me senté al fondo, con mi cuaderno abierto, intentando absorberlo todo. El profesor habló de política global, diplomacia y poder, y cada palabra era una chispa que despertaba pensamientos que nunca me habían permitido tener, ideas que estaban prohibidas en mi antigua vida. Y por primera vez hice amigos, chicas que se reían a carcajadas, que me invitaban a un café, que me hablaban como si fuera solo una más, no una princesa, no un peón en un juego de poder, solo yo. Entre ellas estaba Sara, una chica dulce de ojos azules y una energía alegre que me hacía sentir segura. Me recibió sin esfuerzo, arrastrándome con ella a nuevos mundos. Me invitaba a eventos culturales, siempre emocionada, y yo iba, curiosa, hambrienta de todo lo nuevo. Una noche, me llevó a una feria navideña en el campus. El aire era fresco y olía a pino y canela. Las luces de las chozas centelleaban como estrellas atrapadas en la tierra. Los niños reían, los copos de nieve caían suavemente, y el sonido de los villancicos flotaba en el aire como un suave susurro. Caminé entre las tiendas con un chocolate caliente en las manos enguantadas, sintiendo el calor subirme al pecho. Sara se detuvo a mi lado. Sus ojos brillaban mientras miraba las luces. «Se trata de Jesús», dijo, echando vapor al aire gélido. «Se trata del regalo que Él representa para el mundo». La miré. Había algo puro en su forma de decirlo, sin presión, sin imposición, simplemente verdad. Y en ese instante, algo dentro de mí se abrió. El Hijo de Dios nació para salvarnos. Las palabras de Sara flotaban en el aire frío de la noche como si tuvieran vida propia. Las oí, pero mi mente reaccionó con silenciosa alarma. Desde pequeña, me habían enseñado que Jesús, o Isa, como lo llamábamos, era simplemente un profeta, un hombre honorable, pero no divino. Hablar de la Trinidad era casi una herejía, una peligrosa distorsión de la verdad. Solo había un Dios, Alá, y cualquier cosa fuera de eso era una desviación. Pero incluso con mi mente en negación, algo dentro de mí se agitó, como un susurro ancestral, amortiguado por capas de miedo y doctrina. No podía explicarlo, pero sus palabras, suaves, sin prejuicios, plantaron una semilla, y aunque pequeña, empezó a echar raíces allí, en el silencio de mi corazón, donde el dolor y la duda ya se habían asentado. Pero la pequeña llama del descubrimiento apenas tuvo tiempo de crecer. Meses después del semestre, recibí una conexión que me aplastó. Era mi hermana, Aisha. Su voz sonó entrecortada, casi inaudible. «Miam, mami está en el hospital. Ella intentó lastimarse». Todo a mi alrededor quedó en silencio. Sentí que me temblaban las manos, y el teléfono casi se me resbalaba de las manos. Las luces de la ciudad se reflejaban en la ventana de mi habitación, pero las lágrimas que llenaban mis ojos las nublaban. Llamé inmediatamente a mi madre. Su voz, al contestar, no era la suya. Era vacía, rota, distante. «No soy nada sin tu padre, Mariam», dijo. «Le fallé. Te fallé a ti». Se me hizo un nudo en la garganta. Intenté decirle que no era cierto, que la amaba, que seguía siendo mi madre, que seguía siendo todo para mí, pero colgó, y me quedé allí sentada en el sofá, con la mirada perdida, mientras el silencio del apartamento se llenaba de mis sollozos. Estaba a miles de kilómetros de distancia, y completamente impotente. Culpé a mi padre, por cómo la trató, por cómo la destrozó sin siquiera mover un dedo, por las palabras duras que escuchó durante años, las miradas de desprecio, el cruel abandono. El discurso que pronunció destruyó más que un matrimonio, destruyó a una mujer entera, y ahora ella intentaba borrarse a sí misma. Me sentí destrozado, la culpa me aplastó, las imágenes volvieron como cuchillas, mi padre en Las Vegas, con una mujer que no era su esposa, la risa en los labios, una bebida en la mano, la voz de mi hermano resonó en mi mente, las mujeres de Mónaco valen cada centavo, y durante todo este tiempo, nos obligaron a vivir bajo leyes estrictas, como si fueran guardianes de la moral.
Recordé la mezquita en el centro del palacio, con su minarete apuntando al cielo como un dedo acusador. Dentro, mi padre dirigía las oraciones, recitando con su voz profunda versículos del Corán a la perfección. La gente lloraba mientras él rezaba, y yo simplemente sentí asco. ¿Cómo podía vivir así, fingiendo ser un hombre de Dios cuando su vida real estaba llena de mentiras? ¿Cómo podría la fe que me enseñaron como absoluta justificar todo esto? Mi confianza en el Islam empezó a desmoronarse. Vi a mi madre destrozada por un sistema que pretendía protegerla. Vi a hombres como mi padre moldeando la religión para su propio beneficio. Y yo estaba exhausto de las mentiras. Dejé de orar. Mi alfombra de oración yacía en un rincón del armario, cubierta de polvo, olvidada como un recuerdo que ya no quería revivir. Su tela verde, antaño sagrada, ahora parecía un símbolo de todo lo que me había silenciado. También dejé de ayunar. El hambre del Ramadán, que antaño me había acercado a lo divino, ahora se sentía vacía. Mi alma clamaba por algo más grande, algo verdadero, algo que aún no conocía, pero cuando la fe se hizo añicos, llegó el vacío, un agujero oscuro que crecía en mí cada día, un eco persistente que susurraba en el silencio de las madrugadas. Nunca encontrarás la paz, nunca serás suficiente. Me sentaba en el porche, contemplando las luces de la ciudad. Parecían tan vivas, tan lejos del dolor que sentía, y me preguntaba, ¿acaso Alá me ve? ¿Le importa? ¿O nunca ha estado aquí? El sufrimiento de mi madre, la traición de mi padre, mi propia identidad desmoronada, todo se convirtió en una tormenta dentro de mí, una tormenta de la que no podía escapar, y en un intento desesperado por silenciar el dolor, empecé a buscar consuelo en los lugares equivocados, lugares oscuros, donde por un breve instante el silencio parecía soportable. Conocí a un grupo de estudiantes internacionales en una fiesta de viernes cualquiera. Se oían risas, vasos en mano, la música retumbaba en las paredes, y allí estaba yo, con ganas de olvidar. Me uní a ellos como quien se lanza de un precipicio sin mirar. Esa energía caótica era contagiosa, y por un tiempo me hizo sentir invisible, y ser invisible para mí fue una bendición. La primera vez que bebí, el vodka me quemó la garganta como si me castigara, pero segundos después se convirtió en calor en el pecho, un calor extraño, anestésico, como si pudiera disolverme en la música, los destellos de las luces, la multitud bailando. Fue como quitarme una máscara, o tal vez ponerme otra. Bailé hasta que me dolieron los pies, hasta que me palpitó la cabeza, hasta que el pasado desapareció por unas horas. Pero la bebida no fue suficiente. Pronto llegó la marihuana. Un humo denso llenó mi pequeño apartamento mientras me hundía en el sofá, riéndome de cosas que no tenían gracia. Mi mente divagaba, lejos de mi cuerpo. Era como vivir en una niebla donde todo dolía menos, por un corto tiempo. Luego llegó la cocaína, rápida, caliente, eléctrica. La primera vez fue en el baño de una discoteca. El espejo sucio reflejaba a alguien a quien apenas reconocía. Pupilas dilatadas, lápiz labial corrido, ojos vacíos. La princesa desapareció allí, y en su lugar había alguien perdido. Empecé a perderme realmente. Regresé a las fiestas con ganas de hundirme. Mis días se convirtieron en noches, mis noches en escapadas. ¿Clases? Descuidadas. Mis notas se desplomaron. Los profesores intentaron hablar, enviar correos, pero nada importaba. Ya estaba demasiado agotada. Dormí todo el día con las cortinas cerradas, porque la luz del sol era demasiado intensa. Empecé a desear que todo terminara, y los pensamientos oscuros vinieron. Por la noche escribía en su diario con letra temblorosa y la tinta manchada de lágrimas. Quizás no tenga salida, quizás este dolor nunca desaparezca. Nadie me salvará, ni Alá, ni mi familia. Y le fallé a mi madre. Se está destruyendo a sí misma y soy demasiado débil para hacer algo al respecto. Me quedé mirando las pastillas sobre la mesa, como quien mira fijamente una puerta. Pequeñas, silenciosas, llamativas, una solución. Y entonces llegó la noche decisiva. Había bebido demasiado, había consumido demasiado. Lo mezclé todo, cocaína, pastillas, un poco de cualquier cosa que me paralizara. Regresé tambaleándome al apartamento. Todo me daba vueltas. El techo parecía derrumbarse. El corazón me latía tan rápido que me dolía el pecho. Me arrastré hasta la habitación y me desplomé en el suelo. El frío me venció, y por primera vez no luché contra él. Susurré, ya basta, se acabó.
y la oscuridad me tragó. Pero entonces, una voz, gritando mi nombre como si fuera un llanto por la vida. ¡Mariam! ¡Mariam! ¡Por el amor de Dios, despierta! Era Sara. Me encontró allí tirada, sacudiéndome, llorando, llamando al 911 con voz de pánico. Los paramédicos llegaron rápidamente. Las luces rojas y azules de la ambulancia teñían las paredes. El sonido del equipo, los pasos apresurados, los gritos de los técnicos, mi cuerpo flácido. Mi corazón se paró en el hospital. Por un momento, todo cesó, sin sonido, sin luz, sin dolor. Pero no estaba solo. Allí, entre la vida y la muerte, entre el mundo que conocía y el que aún no comprendía, algo o alguien me encontró. No era un vacío, era una presencia, fuerte, dulce, inmensa. Sentí amor, no juicio, no culpa, amor puro y paz. Una paz que nunca, jamás había sentido. Una suave voz dentro de mí susurró: te veo, siempre te he visto. Y lo supe. No era Alá, no era miedo, era Jesús. Él estaba allí, viéndome en mi peor momento, amándome de todos modos. Caminaba hacia el puente. Su presencia hacía que el infierno mismo se alejara. Con cada paso, el fuego se apagaba, los gemidos se acallaban y el aire, antes sofocante, se llenaba de paz. No era un hombre cualquiera. Vestía de blanco, una túnica sencilla que ondeaba a su alrededor como si estuviera hecha de luz. Sus ojos, nunca olvidaré esos ojos. No había condenación en ellos, solo amor. Un amor que atravesó mi vergüenza, mi miedo, mi miseria. Temblé, con el rostro aún húmedo de lágrimas, incapaz de apartar la mirada. Se detuvo frente a mí, me extendió la mano con firmeza y ternura, y simplemente dijo: Mariam. Fue como si mi nombre cobrara peso por primera vez, como si perteneciera a algún lugar. Usted no está solo. Su voz era como agua fresca en el desierto. Estuve contigo todo el tiempo, en el palacio, en el avión, en la fiesta, en el frío suelo de tu habitación. Te vi, te amé, mis piernas cedieron. Sentí que iba a caer, resbalándome al abismo, pero él me sostuvo, con una fuerza que no provenía de los músculos, sino de la gracia. No te definen tus pecados ni el dolor que sufriste. Morí por ti. Caminé por este fuego para que no tuvieras que atravesarlo solo. Ese puente, antes tan frágil, empezó a transformarse bajo nuestros pies. El frío metal se convirtió en piedra sólida. La oscuridad fue consumida por la luz, y lloré como nunca antes. No de miedo, sino de alivio. ¿Quién eres?, susurré, pero en el fondo ya lo sabía. Él sonrió. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese instante, todo el peso, todo el dolor, toda la culpa, desapareció. Una paz tan profunda me invadió que me parecía imposible haber vivido sin ella. El puente conducía a un valle de luz. Podía oír el correr del agua, el sonido de risas, de música. El jardín lejano, antes borroso, ahora se revelaba ante mí con colores más vivos que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, él me tocó suavemente la cara y dijo: aún no es tu hora, hija. Tienes una historia que contar. Muchos están al borde del abismo, como tú. Quiero usarte para demostrar lo que mi amor puede hacer. Y con eso me lo devolvió. Sus colores cambiaban con la luz, como si estuvieran vivos, danzando con su presencia. Pasamos junto a árboles cuyos troncos parecían mármol y cuyas hojas emitían un suave sonido, como campanillas de viento. Mariposas doradas volaban a nuestro alrededor, y el cielo no tenía sol ni luna. Estaba iluminado por la gloria de Dios. En cada rincón reinaba la paz. No había miedo, ni vergüenza, ni dolor, y sentí como si todo dentro de mí finalmente hubiera dejado de gritar. Jesús se detuvo ante un árbol alto, con el tronco retorcido y las raíces hundiéndose en el río cristalino. Me puso la mano en el hombro. Te hirieron, Miam. Te abandonaron. Te traicionaron. Te enseñaron a temer a un Dios que no conocías. Pero te conozco. Siempre te he conocido. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero yo blasfemé, susurré, pequé, me usé, me destruí, dejé sufrir a mi madre. Se arrodilló frente a mí, con sus ojos a la altura de los míos, y dijo: morí por cada lágrima que derramaste, por cada noche que te creíste inútil. Te vi en el suelo y te amé aún más. No hay nada que hayas hecho que mi gracia no pueda redimir. En ese momento, comprendí algo que ningún ritual, ninguna ley, ninguna doctrina me había enseñado. No necesitaba ganarme el amor de Dios. Ya era mío, incondicional, completo, vivo. Y yo, Mariam, que siempre me había visto como una sombra, una vergüenza,
una carga, era una hija. Me perteneces, Miam, dijo Jesús, y ahora debes regresar. Di la verdad, lleva luz donde hay oscuridad. Hay muchos que están como tú, perdidos, confundidos, sedientos. Quería quedarme, no quería irme nunca de ese lugar, pero él me abrazó, y en ese abrazo estaba todo el coraje que necesitaría. No tengan miedo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y con una última mirada al cielo que parecía respirar alabanzas, la luz me envolvió como un manto, y desperté, como seda. Sus suaves pétalos danzaban al viento, exudando un dulce aroma, como si la miel y la luz del sol se mezclaran. Vi un árbol majestuoso, sus hojas brillando con una luz tenue, sus frutos relucientes, y un profundo deseo creció en mí, quedarme allí para siempre, saborear esa dulzura, ser parte de ese lugar. Continuamos hacia una ciudad de luz, con puertas de perlas gigantes, calles que relucían con oro puro y muros incrustados con joyas que centelleaban en la luz eterna. Jesús me mostró entonces mi vida, y fue como ver un tapiz hermoso y doloroso desplegarse ante mis ojos. Me vi de niña, corriendo por los jardines del palacio, con mi madre sonriendo y recogiendo jazmines conmigo. Podía oler la suave fragancia de su perfume en nuestras manos. Podía oír su dulce voz mientras recitaba el Corán. Su mano firme y amorosa sostenía la mía durante las oraciones. Entonces todo cambió. Vi el grito furioso de mi padre el día del divorcio, resonando en la sala. Vi a mi madre desmoronándose en un rincón de la casa, con la mirada vacía, las manos temblorosas y el ánimo destrozado. El dolor me atravesó el pecho como un cuchillo. Me vi en Boston, perdida en fiestas, ahogada en drogas, sumida en una oscuridad que parecía interminable. Vi esa noche, en mi apartamento, las luces de la ciudad abajo, mis manos temblando en la barandilla del balcón, pensando en acabar con todo. Vi la desesperación en los ojos de mi amiga Sara cuando me encontró. Jesús me habló. Buscaste la libertad en las cosas equivocadas, pero la verdadera libertad está en mí. Dijo que es el único Dios verdadero, no solo uno entre muchos, que el juicio que vi fue una ilusión, un miedo creado para alejarme de él. Entonces me mostró su cruz, su cuerpo herido, el cielo oscurecido mientras gritaba, consumado es. Vi la piedra rodar, su cuerpo levantarse de nuevo, las cicatrices brillar con una luz que venció a la muerte, abriéndome el camino para estar con Dios. La vergüenza de mi pasado aún me pesaba, pero su amor me envolvió como un abrazo que decía, lo hice por ti, Mariam. Jesús habló con amor sobre las creencias que han moldeado mi vida, diciendo, yo soy el camino al Padre, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Un amor perfecto, no una contradicción. Pude volver a ver esa unidad, una danza de luz y amor, y finalmente entendí que no era una mentira, sino la verdad más hermosa. Me dijo, la hipocresía de tu familia no me define, soy justicia y misericordia, y estoy con todos ustedes. Sentí una profunda paz que me invadió, una paz que nunca antes había experimentado, no porque fuera perfecta, sino porque Él me amaba por quien era, por su gracia. Entonces Jesús me mostró dos caminos. En el primero, seguí huyendo del dolor, ahogándome en las drogas y el vacío, rechazando la fe. Vi mi cuerpo frío, solo, tirado en el suelo de mi apartamento, con pastillas esparcidas por todas partes, con la mirada vacía. En el segundo, me entregué a su amor, dejé atrás el miedo y la culpa, y encontré la fuerza para perdonar y amar de verdad. Vi una vida llena de luz, de propósito, donde ya no estaba sola. Vi a mi familia en mi funeral, sus rostros cerrados, fríos. Mi padre, con voz dura, dijo con desprecio, fue una desgracia para nosotros. Mi madre permaneció allí, frágil, abrumada por el llanto, susurrando entre lágrimas. La perdí. A su lado, mi hermana Aisha se tapó el rostro con las manos, con la voz entrecortada, la tristeza marcando cada movimiento. Nunca encontró la paz. Me vi de nuevo en ese puente oscuro, con la balanza en mi contra, sumido en el tormento, separado de Dios para siempre. Las llamas me consumían, los gritos se repetían en un eco infinito, un grito atrapado en la eternidad. Un peso aplastante de arrepentimiento me invadió, por nunca haber encontrado la verdad, por dejar a mi familia atrás con tanto dolor. Pero entonces Jesús me mostró otro futuro, un camino lleno de esperanza, libertad y vida. Me vi siguiendo sus pasos, con el rostro iluminado por la paz y los ojos brillando de verdadera alegría, sin drogas, sin oscuridad, solo luz. Estaba en un apartamento sencillo en Boston, con una cruz colgada en la pared,
Sobre la mesa, una Biblia abierta, con las páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. Mis manos estaban unidas en oración, buscando su presencia. Me vi en la iglesia, cantando junto a otros creyentes, con el corazón rebosante de alabanza. Y allí estaba Sara, sonriendo cálidamente mientras orábamos juntas, su mano en la mía, compartiendo un amor que transformaba. Me vi ayudando a otras jóvenes, con sus rostros marcados por el dolor, sus ojos llenos de esperanza. Les hablé de Jesús, de la paz que me había dado, y vi sus rostros iluminarse, llenos de vida. Jesús me habló: esta es la vida que quiero para ti, Miam. Amo a tu madre, a tu hermana, a tu familia. Quiero que regreses y compartas mi verdad. Caí de rodillas, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas al extender la mano hacia él. Pregunté: ¿pero cómo, Jesús? Mi familia. Me rechazarán. Me llamarán traidor. Ya he perdido tanto. Mi madre, mi hogar, mi título. ¿Cómo puedo seguir adelante? Se arrodilló a mi lado, su cálida mano descansando sobre mi hombro, llenándome con una fuerza que nunca antes había sentido, una luz que iluminó mi corazón y disipó todo miedo. No será fácil, Miam. Te enfrentarás al rechazo, quizás incluso al peligro, pero yo estaré contigo. Soy el Dios verdadero y te daré la paz que tanto buscas. Entonces dijo algo que nunca abandonará mi memoria, su voz suave y poderosa: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Estas palabras llenaron mi ser de esperanza, como si me hubieran quitado un peso enorme del pecho, como si por fin pudiera respirar de verdad después de tanto tiempo. Lo miré con el corazón lleno, con la voz firme incluso mientras las lágrimas caían. Te seguiré, Jesús. Creo que eres el Hijo de Dios, el único Dios verdadero. Quiero esta paz, esta vida. Quiero estar contigo. Él sonrió. Su rostro brillaba como el sol, y la luz a nuestro alrededor se hizo más brillante, envolviéndome en calidez, amor y una promesa que sabía que cumpliría. Vi la ciudad celestial por última vez, el trono resplandeciente, el río cristalino, el jardín rebosante de vida. Sabía que jamás olvidaría ese lugar, ese momento, ese amor. Jesús dijo: vuelve, Miam, sé mi luz en la oscuridad. Asentí con el corazón firme, dispuesta a seguir lo que me pidiera, incluso si eso significaba perder todo lo que conocía. Había visto la mentira. Ahora buscaría la verdad. Había visto el juicio, sí, pero también la verdad del cielo. Había encontrado al único Dios verdadero. Jesús era el camino, y estaba dispuesto a seguirlo, sin importar el costo. De repente, me desperté. Estaba en una habitación de hospital en Boston. El aire tenía ese olor estéril a antiséptico que me llenaba la nariz, mezclado con el suave y constante pitido de las máquinas a mi alrededor. Un ritmo extraño pero reconfortante, como un latido que conectaba con el leve latido de mi cabeza. Sentía el cuerpo demasiado pesado, las extremidades débiles, como si me hubieran arrastrado desde un lugar lejano. Cada respiración me dolía en el pecho. Abrí los ojos lentamente, entrecerrándolos ante la luz fría y penetrante de los fluorescentes, que formaban un mosaico blanco borroso. Giré la cabeza con dificultad y encontré a Sara sentada a mi lado. Tenía el rostro pálido, sus ojos azules enrojecidos por el llanto, y sus manos temblaban mientras sostenía un pequeño colgante en forma de cruz, que se balanceaba suavemente entre sus dedos. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, dejó escapar un profundo suspiro, llena de alivio y emoción. «Miam, ¿estás despierta?», dijo con voz temblorosa. «Gracias a Dios». Se inclinó para abrazarme. Sus brazos me envolvieron con una calidez que me tranquilizó, y sentí sus lágrimas calientes resbalar por mis mejillas. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca, y la voz me salió ronca. «¿Qué pasó, Sara?», pregunté con dificultad. Ella se apartó un poco, secándose los ojos con la manga de su suéter. Sus manos aún temblaban. «Tuviste una sobredosis, Miam», dijo con la voz entrecortada. «Llegué a casa y te encontré en el suelo de tu habitación, sin respirar, con pastillas esparcidas por todas partes. Creí que te había perdido. Llamé al 911 y te trajeron aquí. Los médicos lucharon durante horas para salvarte. Dijeron que tu corazón se paró un minuto. Tú te habías ido, pero te trajeron de vuelta. Fue un milagro». Milagro. La palabra resonó en mi interior. Sara volvió a llorar, cubriéndose la cara con las manos, y una profunda culpa me invadió. Yo la había hecho pasar por todo esto. Mi dolor había tocado su vida, pero entonces recordé a Jesús, su rostro, su voz, su promesa.
Una paz inmensa comenzó a extenderse dentro de mí, ahogando la culpa, el miedo y la vergüenza. Con mis dedos aún temblorosos, tomé su mano y le dije: Jesús me salvó, Sara. Él es el Hijo de Dios, el único Dios verdadero. Lo vi. Sus ojos se abrieron de par en par, y una tímida sonrisa se dibujó entre sus lágrimas. Me apretó la mano con ternura y dijo en voz baja: Tuviste una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Cuéntamelo todo, Miam. Respiré hondo, sintiendo el aire frío entrar en mis pulmones, y comencé a hablar. Mi voz se hizo más fuerte, llena de una calidez que me reconfortaba el alma con cada palabra. Le hablé del puente de Asirat, del abismo ardiente, de la balanza agobiada por mis actos, del tormento que me consumía, del miedo de haberle fallado a Alá, a todos. Hablé de cómo Jesús cruzó el puente hacia mí, con sus cicatrices brillando y su voz asegurándome que Él era el Hijo de Dios, el único camino al Padre. Describí cómo me llevó al cielo, me mostró la verdadera vida después de la muerte, me reveló la Trinidad como una unidad perfecta de amor y me ofreció una libertad que nunca había conocido, libertad de la hipocresía, del dolor, de la confusión. Me lo dijo Sara, dije con convicción. Él es la verdad, Él es el camino a la vida eterna. No Alá, no es un paraíso alcanzado por obras. Puedo ser verdaderamente libre a través de Él. Sara me escuchaba con el rostro iluminado, los ojos brillantes de alegría y su mano aún firme en la mía. He estado orando por ti, Miam, dijo con la voz cargada de emoción. He estado orando para que encuentres a Jesús, para que sientas su amor. Es increíble, respondí, sintiendo que mi corazón se abría más que nunca. Se acercó a mí, me abrazó de nuevo, y juntas comenzamos a orar. Fue mi primera oración a Jesús. Las palabras se sintieron extrañas, pero tan acertadas, como si las hubiera guardado dentro de mí, esperando ser pronunciadas. Jesús, gracias por salvar a Miriam, dijo Sara con voz firme y llena de fe, por revelarle tu verdad. Guíala, sánala, y nunca la abandones. Sentí lágrimas en los ojos y un calor creciente en el pecho. Susurré con toda el alma: Gracias, Jesús, por salvarme. Ayúdame a seguirte. En ese instante, sentí su presencia, una paz suave y acogedora. Supe, con absoluta certeza, que Él estaba allí conmigo, tal como lo había prometido en ese puente, en ese momento que lo cambiaría todo. Cuando me dieron de alta del hospital unos días después, regresé a mi apartamento. Afuera, la ciudad estaba tranquila, y el aire fresco traía el dulce aroma de la primavera que se acercaba. Me quedé en medio de mi habitación, justo donde casi perdí la vida. Miré el suelo, la alfombra manchada por los pasos apresurados de los paramédicos que me habían salvado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero entonces mi mirada se dirigió a la ventana. La luz del sol entraba a raudales, brillante y vibrante. Sentí la presencia de Jesús allí, una luz que disipaba toda la oscuridad. Sabía que no podía volver a esa vida de dolor y oscuridad. Necesitaba vivir la vida que Él me había mostrado, una vida de libertad, verdad y amor. Empecé a asistir a la iglesia de Sara en secreto. Era un pequeño edificio en una tranquila calle de Boston. La fachada de ladrillo desgastado, las vidrieras que reflejaban los últimos colores del atardecer, azules, rojos y dorados, que representaban escenas de la vida de Jesús, sus manos extendidas, su rostro lleno de amor. Entré por la puerta lateral, con la sudadera tapada para ocultar mi identidad. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor, intentando pasar desapercibido, temeroso de que Fisol, mi asesor, me reconociera. El interior de la iglesia era acogedor. El aire olía a madera vieja y cera de vela. Los bancos, marcados por el tiempo, albergaban historias de fe y esperanza. Me senté atrás, sin mi hijab, con el pelo suelto, sintiendo una libertad que nunca conocí en las mezquitas palaciegas, donde cada mirada parecía un juicio. El pastor, un hombre gentil llamado Jacob, de cabello gris y sonrisa serena, habló sobre la gracia, el amor de Jesús, y cómo el favor de Dios no necesitaba ganarse. Era un regalo para todos los que creían. Escuché con el corazón apesadumbrado. Las palabras penetraron en mí y sanaron heridas que ni siquiera sabía que aún llevaba. Cuando leyó Juan 3:16, su voz firme resonó en la sala, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La congregación cantó, sus voces unidas en armonía, entonando canciones como «Sublime gracia» y «Cuán grande eres». Sentí la presencia de Jesús tan vívidamente
como si estuviera allí, sentado a mi lado, tomándome de la mano, transmitiéndome un amor tan real que lo sentía en los huesos. Empecé a leer la Biblia con Sara, escondiendo el libro debajo de mi cama. Las suaves páginas se deslizaban entre mis dedos. Las palabras estaban llenas de una verdad que desconocía. Por la noche, mientras la ciudad brillaba afuera, leí en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de no hacer ningún ruido para que mi asesor no se diera cuenta. Fue entonces cuando encontré Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una emoción llenó mi pecho, una profunda certeza de que esta era la verdad que había estado buscando, la verdad que podía liberarme de todo. Le susurré oraciones a Jesús, en voz baja, las palabras aún extrañas, pero tan naturales, como si las tuviera guardadas en mi interior, esperando el momento oportuno para ser pronunciadas. Jesús, ayúdame, oré, sana a mi madre, guíame, muéstrame cómo vivir para ti. Sentí que me escuchaba, esa paz serena que se extendía por mi interior, acallando todo el ruido de mi pasado, el dolor de mi familia, el miedo a lo que estaba por venir. Era una paz que me envolvía y me daba fuerzas. Así que decidí bautizarme, un paso que sabía que no era solo simbólico, sino una entrega total, un compromiso real con Jesús, una declaración clara de que yo era suya, de que había elegido esta nueva vida, esta nueva identidad. Sara me ayudó a preparar todo en secreto después de trabajar en la iglesia. El edificio estaba en silencio. El suave zumbido de la calefacción llenaba el espacio. Las vidrieras, oscuras a la luz de la luna, aún lucían increíbles, con sus suaves colores reflejándose en el suelo. El pastor Jacob estaba allí, con una cálida sonrisa en el rostro, y algunos amigos de la iglesia también nos acompañaron. Su presencia me reconfortó. Sus rostros alegres me recordaron que ya no estaba solo. Nos detuvimos cerca de la pequeña piscina bautismal frente al santuario. El agua estaba fresca, y su superficie ondulaba bajo la tenue luz de la luna. Daniel, uno de los feligreses, me miró y me preguntó: «Mariam, ¿crees? ¿Jesús es el Hijo de Dios que murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna?» Asentí. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz era firme, llena de emoción. «Sí, lo hago». Él sonrió y me bajó lentamente al agua, diciendo: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Al salir, con gotas de agua cayendo de mi cabello, oí a la congregación aplaudir suavemente. Sus rostros brillaban de alegría genuina, y en mí nació una sensación que nunca antes había sentido, como si realmente hubiera renacido, dejando atrás a la antigua Mariam y convirtiéndome en alguien completamente nuevo. Fue entonces cuando decidí cambiarme el nombre a Mary, símbolo de mi nueva identidad. Mantuve mi apellido en secreto por seguridad, consciente de los riesgos que mi decisión podría conllevar. Pero mi secreto no permaneció oculto por mucho tiempo. Fisal, mi tutor, me observaba con más atención de la que yo creía. Se dio cuenta de mis ausencias los domingos por la mañana, de mis excusas sobre los estudios que supuestamente me mantenían ocupada, y entonces vio una foto que un amigo había publicado en internet. En la foto, estaba en un grupo de estudio bíblico, con la cara descubierta, una amplia sonrisa, sosteniendo una taza de café, con la cruz colgando en la pared detrás de mí. Fisal no lo dudó, le llevó la foto directamente a mi padre. Unos días después, el teléfono sonó en el silencio de mi apartamento, el sonido estridente que parecía anunciar lo que estaba por venir. Respondí con manos temblorosas y oí la voz de mi padre, fría, aguda, furiosa. Cada palabra fue un golpe en el pecho. «Miam, nos has avergonzado», gritó, y el eco de su voz llenó mis oídos. «Te has vuelto contra nosotros, contra la fe, contra tu familia, contra tu país. Te vieron en una iglesia, adorando a un Dios extranjero, rechazando todo lo que defendemos. Eres una vergüenza, una traidora. Vuelve al Islam inmediatamente. Haz las maletas y vete a casa, o ya no serás mi hija». Mi corazón se aceleró, mi respiración se quedó atrapada en mi garganta, el miedo se apretaba como un nudo en mi pecho. En mi mente, apareció el rostro de mi madre, sus ojos apagados, sus manos temblorosas. Pensé en Aisha, mi hermana, y en el dolor desgarrador de quizás no volver a oír su voz ni su risa. Pensé en el palacio, en la vida que había conocido, en el peso aplastante de las expectativas de mi padre, y sentí una oleada de pánico, una parte de mí que quería obedecer,
regresar, arreglar todo lo que parecía perdido. Pero entonces pensé en Jesús, su rostro en ese puente, su voz prometiéndome paz, su amor que me liberó de la oscuridad. Sentí su presencia en ese instante, una fuerza que crecía en mi corazón, una luz que disipaba todo miedo. Y supe, con una certeza innegable, que no podía volver atrás, ni a la hipocresía, ni al dolor, ni a una fe que solo me había dejado vacía. Respiré profundamente, con la voz temblorosa pero firme, y dije: no puedo, Padre, he encontrado la verdad. Jesús es el Hijo de Dios, el único camino a la vida eterna. Me quedaré aquí y lo seguiré. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. Y entonces, en voz baja y definitiva, dijo algo que jamás olvidaré: estás muerto para nosotros. Y la línea se cortó. El clic de la llamada resonó como una puerta que se cerraba, hacia mi pasado, hacia todo lo que había sido. Me senté en el sofá, con el teléfono resbalándome de la mano y las lágrimas rodando por mi rostro. Mi cuerpo se estremecía con sollozos ahogados, un dolor profundo que parecía desgarrarme el alma. Mi familia me aisló por completo. Me revocaron el título, me cortaron las finanzas y el acceso a las cuentas reales. Me borraron de sus vidas como si nunca hubiera existido. Me enteré por un primo que aún mantenía contacto secreto conmigo, que mi padre me había repudiado públicamente, declarándome traidor al Islam y a la corona. Prohibió a cualquier miembro de la familia, incluso a mi madre y a mi hermana Aisha, tener contacto conmigo. Me enfrenté a amenazas de parientes lejanos, mensajes anónimos llenos de odio y maldiciones, diciendo que merecía un castigo por apostasía, un crimen terrible en mi país natal. Sus palabras eran veneno. Pagarás por esto, traidor. No puedes esconderte para siempre. Un escalofrío me recorrió la espalda al leer esos mensajes. Me temblaban las manos, y la ciudad que se extendía frente a mi ventana, que antes me había parecido un refugio, ahora parecía menos segura, menos acogedora. Me mudé a un apartamento nuevo, un lugar pequeño y modesto que podía permitirme con la ayuda de Sara. Las paredes estaban vacías. El espacio era austero comparado con el lujo que había conocido, pero lo sentía como mío, un lugar para empezar de cero. Empaqué mis cosas en el silencio de la noche. Mis manos temblaban mientras doblaba la poca ropa que me quedaba, mi corazón pesado por la tristeza y la soledad. Lamenté la pérdida de mi familia, especialmente de mi madre, con quien no había hablado desde su hospitalización. Su voz resonó en mi mente, llena de dolor y confusión. Lo decepcioné. No sabía si ella sabía de mi conversión, si había escuchado los rumores, si alguna vez me perdonaría. Acostada en mi nueva cama, sintiendo el colchón crujir bajo mí, las luces de la ciudad brillando a través de las finas cortinas, lloré. Mis sollozos fueron amortiguados por la almohada y le susurré a Jesús: ¿hice lo correcto? ¿Volveré a ver a mi madre? ¿Conocerá alguna vez su amor? Pero entonces sentí su presencia, una suave calidez, un susurro en lo profundo de mi corazón. Estoy contigo, Mary. Estás haciendo lo que te pedí. Y me aferré a ello, como si fuera lo único que pudiera sostenerme. Después de que mi familia me repudiara, tuve que reconstruir mi vida desde cero. Una tarea abrumadora, como escalar una montaña sin camino, sin mapa, solo con la fe como guía. Ya no era una princesa, ya no estaba financiada por la riqueza real. Me habían despojado de mi título, mi identidad se había reescrito. Pero en esta pérdida, encontré una libertad que nunca había conocido. Una libertad que provenía de Jesús, sabiendo que era suya, que no necesitaba ganarme su amor. Era mía, un regalo que jamás podría perder. Conseguí un trabajo a tiempo parcial como tutora en el campus, enseñando árabe a estudiantes. Sus rostros se llenaban de emoción mientras intentaban dominar los sonidos desconocidos del idioma. Me senté en una pequeña sala de la biblioteca de la universidad. El aire olía a libros viejos y café recién hecho, con mis apuntes esparcidos sobre la mesa. Sonreí mientras practicaban, tropezando con las palabras, y sentí una pequeña alegría florecer en mi nueva vida. Por primera vez, ganaba mi propio dinero, un salario modesto, pero mío, símbolo de mi independencia, de la vida que estaba construyendo con la ayuda de Jesús. La iglesia se convirtió en mi nueva familia, una comunidad que me envolvió con amor, sus brazos abiertos, sus cálidos corazones. Sara era mi roca, su apartamento un refugio donde nos sentábamos en el sofá, envueltas en una suave manta. Preparaba té, el vapor que salía de las tazas,
El reconfortante aroma a manzanilla me calmaba. Hablábamos durante horas de Jesús, de la vida, del futuro. Compartí mis miedos, mis esperanzas, mis oraciones por mi madre. La pastora Daniele se convirtió en mi mentora. Su oficina era un espacio acogedor, con estanterías repletas de libros y una pequeña cruz sobre el escritorio. Me sentaba allí y hablaba de mi SM, mi conversión, mis luchas internas. Ella escuchaba atentamente, con su mirada tierna y llena de comprensión, y decía: Dios tiene un plan para ti, Mary. Tu historia es poderosa, y Él la usará para alcanzar a otros. Asistía a un grupo de estudio bíblico que se reunía todos los miércoles por la noche en uno de los salones de la iglesia. El aire era cálido, impregnado del aroma a café recién hecho y galletas caseras. El grupo era pequeño pero unido. Sus rostros eran familiares y sus voces reconfortantes. Leímos la Biblia juntos, sintiendo las suaves páginas bajo mis dedos, las palabras llenas de verdad y esperanza. Versículos como Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Sentí lágrimas en mis ojos al saber que Jesús había cumplido esa promesa. Finalmente estaba descansando en Él por primera vez en mi vida. Compartimos cómo Jesús estaba obrando en nuestras vidas. Les conté sobre mi ECM, el puente, las cicatrices de Jesús, la paz que me había dado, y me escucharon con los ojos abiertos, algunos enjugándose las lágrimas, otros asintiendo y extendiendo sus manos hacia las mías. Tu historia me da esperanza, Mary, dijo una noche una mujer llamada Emily, con voz suave y la mano apoyada en mi brazo. Sentí un calor en el pecho al saber que Jesús me estaba usando incluso en medio de mi sufrimiento. Comencé a sanar de mi pasado, un proceso lento y delicado, como remendar un tapiz roto hilo a hilo, con Jesús guiando mis manos. La iglesia también ofrecía consejería, y conocí a una mujer llamada Rachel. Su oficina era pequeña pero acogedora. Una maceta adornaba su escritorio, y el aire estaba perfumado con el aroma a lavanda de una vela que encendía en cada reunión. Me sentaba en su sofá, con una manta suave sobre mi regazo, y hablaba de mi madre, su crisis, su dolor, la culpa que sentía por no haber estado allí. También hablaba de mi padre, su hipocresía, su crueldad, la ira que aún cargaba y el perdón que me costaba encontrar. Hablaba de las drogas, los pensamientos suicidas, la oscuridad que casi me consumía. Rachel me escuchaba con ojos amables y una voz suave y acogedora. Jesús ve tu dolor, María, dijo, y te está sanando poco a poco. Deja que Él lleve estas cargas. Oramos juntos, su mano en la mía, y sentí a Jesús quitándome esos pesos, ayudándome a perdonar a mi padre, aunque no podía verlo. Me ayudó a liberarme de la culpa, la vergüenza y el miedo. Dejé de consumir drogas. Los antojos se desvanecieron al llenar mi vida de adoración, propósito y amor. Me despertaba cada mañana con la luz del sol entrando por la ventana, la ciudad despertando afuera, y rezaba de rodillas en el suelo, con las manos juntas, la cruz en la pared frente a mí, un recordatorio viviente de su sacrificio. Jesús, gracias por salvarme, dije en voz baja, por amarme, por darme esta nueva vida. Úsame para ayudar a otros a encontrarte. Sentí su presencia como un calor en mi corazón, una paz que me sostuvo durante todo el día, incluso en los momentos difíciles, en las silenciosas batallas contra la soledad que a veces se colaba sin invitación. No fue fácil. El dolor de la ausencia de mi familia fue un compañero constante, una herida sorda que nunca desapareció del todo. Pensé en mi madre, su voz resonando en mi mente. Le fallé. Me pregunté si ella sabía de mi conversión, si había escuchado los rumores, si alguna vez me perdonaría. Pensé en Aisha, mi hermana menor, su risa, un recuerdo que atesoraba, jugando en los jardines del palacio, tejiendo coronas de jazmín, con las manos impregnadas de su delicado aroma. No habíamos hablado desde que mi padre me repudió. No sabía si me odiaba, si la habían llamado traidora, una desgracia. Miré fotos antiguas en mi teléfono, la pantalla iluminando la oscuridad de mi apartamento, sus rostros sonriéndome. Lloré, las lágrimas caían sobre la pantalla, mi corazón dolía de añoranza. Rezaba por ellos todas las noches, mi voz era un susurro. Jesús, por favor, toca sus corazones, sana a mamá, hazle saber tu amor. Trae a Aisha contigo. Déjame verlos de nuevo. También sufrí acoso en línea desde mi país. La noticia de mi conversión se extendió como la pólvora, un escándalo que alimentó la ira y el odio.
Aparecieron mensajes en redes sociales, cuentas anónimas con fotos de espadas o banderas, y las hirientes palabras: traidor venenoso, pagarás por esto. Los apóstatas no merecen vivir. Lo leí tarde en la noche, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. La ciudad al otro lado de la ventana parecía menos segura, menos refugio. Cerré mi portátil con la respiración entrecortada y recé: Jesús, protégeme, dame fuerza. Sentí su presencia como un escudo a mi alrededor, su voz en mi corazón: estoy contigo, María, no tengas miedo. Y me aferré a esa promesa, confiando en que Él me mantendría a salvo y me guiaría a través de la tormenta. Sentí un llamado, una urgencia dentro de mí, a compartir mi historia, a ayudar a otras personas que pudieran estar atrapadas, como yo, especialmente a mujeres jóvenes de orígenes similares, que conocían el peso del patriarcado, el dolor de la hipocresía, la angustia de sentirse invisibles. Empecé a dar charlas en la iglesia, compartiendo mi SM, mi paso del Islam al cristianismo, la libertad que encontré en Jesús. Me paraba frente al santuario, con la cruz a mis espaldas, su madera desgastada, su presencia reconfortante, y les contaba todo: mi vida de princesa, la hipocresía de mi familia, el sufrimiento de mi madre, mi caída en las drogas, mi sobredosis, y cómo Jesús me encontró en ese puente, mostrándome la verdad y dándome nueva vida. La congregación escuchaba. Sus rostros eran una mezcla de admiración y lágrimas, algunos asintiendo, otros secándose los ojos, sus manos buscando pañuelos. Tu historia es un testimonio del amor de Dios, Mary, dijo el pastor Daniel después del servicio, poniéndome la mano en el hombro con una cálida sonrisa. Él te está usando de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Sentí lágrimas en mis ojos, sabiendo que Él tenía razón, sabiendo que Jesús tenía un propósito para mí, un plan que apenas estaba empezando a ver. Aquí estoy ahora, en 2025, sentada en mi pequeño apartamento de Boston. El cálido aire primaveral entra a raudales por la ventana abierta. La ciudad rebosa vida afuera, el canto de los pájaros, el tráfico lejano. Tengo 23 años, muy lejos de la princesa que era hace años, pero nunca me he sentido más viva, más en paz, más yo misma. Miro la cruz en mi pared, madera sencilla, un recordatorio del sacrificio de Jesús, del amor que me salvó, y pienso en un momento de hace un mes, un momento que me llenó de esperanza, un momento que me mostró que Jesús seguía obrando, aún moviéndose, aún respondiendo a mis oraciones. Era una noche fría. El santuario de la iglesia se calentaba con la luz de las velas, cuyas llamas parpadeaban en la penumbra, proyectando sombras en los vitrales. Colores, azules, rojos, dorados, danzaban en las paredes. La sala estaba llena. La congregación se había reunido para un evento especial, con rostros llenos de expectación, sus voces susurrándose suavemente, el aire vibrando de anticipación. Me quedé al frente, con las manos ligeramente temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, pero sentía a Jesús conmigo, su presencia una fuerza estabilizadora, su voz en mi corazón. Comparte tu verdad, María. Respiré hondo. El aroma a cera de vela y pino llenó mis pulmones, y comencé a hablar con voz firme, las palabras fluyendo como un río, llevando mi historia a quienes estaban frente a mí. Les conté todo, mi vida de princesa en un palacio de mármol, los jardines repletos de jazmines, el banquete donde vestía bayas bordadas en oro, el peso de las expectativas que me oprimían. Le hablé de mi padre, su control dictatorial, su hipocresía, las fotos que vi de él en Las Vegas, con el brazo alrededor de una mujer, una bebida en la mano, mientras aplicaba estrictas leyes islámicas en casa. Le hablé de mi madre, de su risa que se apagaba, de su espíritu quebrantado, del día en que mi padre se divorció de ella, de su grito que resonó por todo el palacio, de su deterioro mental, de su hospitalización, de la culpa que sentía por no haber estado allí. Le conté sobre Boston, mi escape, la libertad que anhelaba, pero el dolor que vino después, las drogas, las fiestas, los pensamientos suicidas que me consumían, la noche en que sufrí una sobredosis, mi cuerpo colapsando, mi corazón parándose. Le conté sobre mi ECM, el puente de Acerat, el abismo ardiente, la balanza que pesaba mis acciones, cómo me sentí caer en el tormento, creyendo que le había fallado a Alá, que le había fallado a todos. Les conté cómo Jesús vino a mí, su túnica blanca resplandeciente, sus cicatrices, testimonio de su sacrificio, su voz diciéndome que era el Hijo de Dios, el único camino al Padre.
Les conté cómo me llevó al cielo, me mostró la verdadera vida después de la muerte, la Trinidad como una unidad amorosa, el jardín sereno, la ciudad de la luz, la dulce sonrisa de mi abuela, la paz que sobrepasaba todo lo que jamás había conocido. Le conté cómo él me mostró dos futuros, uno de muerte y desesperación, otro de vida y libertad, y cómo lo elegí, cómo regresé, cómo le entregué mi vida. Hablé del costo de este camino, el rechazo de mi familia, las amenazas que recibí, la soledad que me persiguió como una sombra, pero también hablé de la alegría que encontré, la paz que me sostiene, la nueva familia que descubrí en la iglesia y el propósito que Jesús me dio para vivir. Miré a la congregación, vi sus rostros húmedos por las lágrimas, algunos iluminados por sonrisas, y dije, Jesús me salvó y puede salvarte a ti también. Él es el único Dios verdadero, el camino a la vida eterna, la paz que todos buscamos. Al terminar, la sala quedó en silencio, llena de emoción, hasta que una oleada de aplausos la llenó. Algunos se pusieron de pie, otros se enjugaron las lágrimas, y sus voces resonaron al unísono. Amén. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos, mi corazón se desbordaba, sabiendo que Jesús había usado mi historia, mi dolor, para tocar esos corazones y revelar su amor. Después del servicio, me senté en la parte de atrás de la iglesia, sosteniendo una taza de té. El vapor subía lentamente, el calor me calmaba, mi corazón todavía latía con la emoción del momento. Una mujer de la iglesia, que llevaba una etiqueta con el nombre Linda, se me acercó con una cara amable y ojos brillantes. María, esto llegó para ti, dijo, entregándome un sobre. El papel estaba en perfecto estado. La caligrafía del frente me resultaba familiar, una caligrafía que no había visto en años. Me temblaban las manos al abrirlo, con el corazón acelerado. Allí estaba, escrito en árabe, palabras que eran un salvavidas, un puente inesperado hacia un pasado que creía perdido. Era de mi prima Noor, que estudiaba en el Reino Unido. Sus palabras, cariñosas pero cálidas, me llegaron a pesar de la distancia que nos separaba. Querida Mayam, o creo que ahora Mary, escribió con una letra impecable. Me enteré de tu conversión por una amiga que todavía habla con Aisha. Al principio me impactó. Me enojó pensar que nos traicionaras, que traicionaras al Islam. Pero he estado leyendo sobre Jesús, sobre el cristianismo, y he estado pensando en nuestra familia, en la hipocresía, en cómo trataron a tu madre. No entiendo por qué elegiste este camino, pero quiero saber más. ¿Podemos hablar? Estoy en Londres, pero puedo llamarte o quizás visitarte cuando esté libre. Te extraño, Miriam. Sentí una oleada de esperanza que me invadió. Las lágrimas me corrían por la cara. Me temblaban las manos al sostener la carta. El papel se arrugaba bajo mis dedos. Miré la cruz en la pared, su sencilla madera brillando a la luz de las velas, y susurré una oración. Jesús, gracias por esto. Por favor, toca el corazón de Noor como tocaste el mío. Y por favor, sana a mi madre. Déjame verla de nuevo. Hazle conocer tu amor. Le respondí a Noor esa misma noche, mientras la pluma se deslizaba por la página con una mezcla de alegría y anhelo. Querido Noor, yo escribí. Me encantaría hablar contigo. Te extraño mucho, y estoy deseando hablarte de Jesús, de la paz que me dio, y de la libertad que encontré. Conozco el dolor de nuestra familia, la hipocresía, las mentiras. Yo también lo he vivido, pero Jesús es la verdad, y quiero que lo conozcas. Sellé la carta con firmeza, sintiendo un fuego renovado en mi corazón, un propósito claro. Sabía que Jesús estaba obrando en mi familia, respondiendo a mis oraciones, abriendo puertas que creía cerradas para siempre. Sabía que el camino que me esperaba no sería fácil. Mi padre podría no aceptarme nunca. Las amenazas podrían continuar. La soledad podría persistir. Pero confié en que Jesús me guiaría, que traería a mi madre y a Aisha a él, y que me usaría para compartir su amor con el mundo. Sentí su presencia, una luz constante en la oscuridad, y supe que esto era solo el comienzo. Un nuevo capítulo en la historia que él estaba escribiendo. Una historia de redención, de libertad, de amor.